Bueno, el punto 21 decía lo siguiente, para los de grado 11. Ley plantea la función que se indica. Una farola tiene 7 metros de altura. A 5 metros de su base hay una persona de 1,80 metros de altura, que empieza a caminar en línea recta alejándose de la farola a una velocidad de 2 metros por segundo. Aquí tenemos la gráfica, está la farola, tiene 7 metros de alto, la persona tiene 1,80 y ella comienza a alejarse hacia allá, hacia ese lado de allá. Entonces aquí tenemos la sombra, la longitud de la sombra la vamos a llamar S. Como esta distancia de aquí a acá 5 metros va a estar variando, cuando él camine ya esta va a ser más de 5 metros, a esa distancia va a variar, le vamos a llamar X. Entonces X va a variar. Lo que tenemos que hallar es la longitud de la sombra, en términos de la longitud de la sombra. Bueno, entonces vamos a llamar X a la distancia horizontal entre la persona y la farola. Ahí está, la distancia entre la persona y la farola X. Y S la longitud de la sombra. Al tener eso tenemos dos triángulos rectángulos. Uno formado por esta farola de altura que mide 7 metros y la longitud entre la base y la persona que es X más la longitud de la sombra, o sea el triángulo grande. Y otro el triángulo pequeño que es 1,8 metros un cateto, el otro cateto es la longitud de la sombra. Entonces los dos triángulos son semejantes, entonces los lados son proporcionales. Entonces yo puedo formar proporciones entre los dos triángulos. ¿Con qué lados? Pues las alturas de la persona y la sombra, y la altura de la farola y la distancia de la farola a la persona y la longitud de la sombra. Me quedará así. Entonces voy a tener que S por triángulos semejantes S sobre 1,8 metros de la persona va a ser lo mismo que tener X más S sobre 7. Entonces, lados correspondientes son los paralelos. 1,8 altura de la persona, 7 metros altura de la farola. Y los de arriba lo mismo, altura de la sombra y la distancia que hay a la persona más la sombra. Entonces, de aquí podemos ya, formada la proporción, vamos a despejar S. Entonces, ¿cómo me va a quedar? 7S va a ser igual a 1,8X más 1,8S. Pasamos los S hacia un lado y me va a quedar 7S menos 1,8S igual a 1,8X. Entonces 7S menos 1,8S me da 5,2S igual a 1,8X. Es decir que S va a ser igual a 1,8X sobre 5,2. Ya tengo S. Bueno, ¿qué debo hacer ahora? Ahora vamos, como la persona se aleja a una velocidad de 2 metros por segundo, entonces la distancia X va a ser igual a 5 metros más los 2 metros por segundo de la velocidad por el tiempo. Eso va a ser el espacio. Por el tiempo, por T. Entonces es lo que tienen ahí. Bueno. De aquí tenemos que la X me da eso. 2,5 metros más 2 metros por segundo S. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Reemplazar la S en la X. Es decir, X va a ser igual o S va a ser igual 1,8 entre 5,2, pues hacemos la división. A ver cuánto es que nos da. 1,8 dividido entre 5,2
nos va a dar 0,34. No nos da exacto, entonces lo dejamos ahí. Entonces seguimos. Ese va a ser igual a 1.8 sobre 5.2 multiplicado por x, pero x ya lo tengo acá, entonces me queda 5 metros más 2 metros por segundo por el tiempo que camine hacia la derecha. Es decir, ese me va a quedar 5 por 1.8 me da 9 sobre 5.2 metros más, acá lo mismo, 1.8 por 2 me da 3.6 sobre 5.2 metros sobre segundo por el tiempo t. Aquí ya lo que podemos hacer es si se puede hacer esas divisiones y para que me quede en términos de las divisiones. O sea, 9 dividido entre 5.2. Entonces me va a quedar 1.73. O sea que la longitud de la sombra va a ser 1.73 metros más 3.6 entre 5.2. 0.69 metros sobre segundos por t. Allá queda en función del tiempo que él corra. O sea que la solución es esta.